Buenos días, nos estamos aquí para realizar nuestro informe de regresión lineal. Vamos a aprender cómo hacer regresión lineal en el SPSS. Entonces para esto tenemos nuestra base de datos aquí, que en esta base constan cuatro variables que podemos analizarlas, que son salario inicial, salario final o salario actual, años de experiencia y años de estudiados de todos nuestros empleados. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es 100 datos de 100 empleados que tenemos en una empresa X. Y, la regresión lineal, cabe recalcar que es un modelo matemático que nos sirve para conocer si una variable depende de la otra. Esta regresión lineal nos va a decir si es que una variable X, que puede ser, por ejemplo, yo le puse aquí en salario, vamos a hacerle una regresión nueva. Por ejemplo, yo quiero conocer y me hago la pregunta, por ejemplo, el salario actual o salario final del empleado dependerá del salario inicial, que en un momento a lo que ingresó a la empresa se le otorgó. Entonces podemos aceptar y nosotros vamos a obtener cuatro tablas que nos va a dar el SPSS. Esto lo hacemos, como lo dije antes, de analizar. Vamos a regresiones en lineales y aquí nos sale el cuadrito que yo tenía. Entonces aquí yo ya lo puse y me salieron estas cuatro tablas de resultado. Entonces, ¿qué nos dice estas tablas? En estas tablas, las que en sí nos sirven a nosotros para nuestro análisis es este valor r cuadrado. El valor r también nos puede servir, y esta la de acá de coeficientes, que nos da la significancia. Entonces nosotros tenemos que el valor r cuadrado es el rango de correlación de las variables. Esto nos quiere decir si una variable está relacionada con la otra. Por ejemplo, aquí yo tengo que el rango de correlación entre el salario final y el salario inicial, la relación que tiene un salario inicial con su salario final es de 0,079. Esto nos quiere decir que la relación que tiene aquí es casi... Aquí tengo la imagen de la tabla. Nos dice que, por ejemplo, cuando el valor R es, por ejemplo, está entre 0,20 y 0,40, es una correlación muy baja. Y nosotros tenemos aquí 0,079. Entonces esto quiere decir que sería una relación bien débil, muy baja, que apenas depende la una, apenas van en la misma relación que tiene la una con la otra, tienen una relación muy baja. Y por ejemplo aquí en la significancia, nosotros lo que tenemos, la teoría nos dice que cuando nosotros tenemos 0, hasta 0,05, que es del 5%, esta nos quiere decir que una variable sí depende de la otra. Y si tuviéramos más de ese 5%, nos quiere decir que ya no depende la variable de la otra. Entonces aquí nosotros tenemos el salario inicial del empleado depende del salario actual que ahorita gana. Entonces nos está diciendo que sí depende. Entonces este grado de significancia, si quisiéramos describirlo en nuestro informe, yo aquí tengo mi informe y ya lo voy a explicar. Si quisiéramos escribir en nuestro informe, pusiéramos que el salario inicial, como pusimos aquí en la tablita, nos vamos a regresiones en lineales, pudiéramos poner el salario inicial del empleado depende del el salario final del empleado depende del salario inicial del empleado mismo. Como tenemos el grado de significancia del 5%, si hubiéramos sido 0,051 ya no valdría, ya no sería dependiente. Entonces, como tenemos aquí, pudiéramos decir que el salario final del empleado sí depende del salario inicial, debido a que nos da una significancia, un grado de significancia del 5%, y que el rango de correlación es muy bajo, podríamos ponerle como interpretación. Entonces, asimismo yo había realizado, voy a eliminar estos de aquí, porque yo había realizado acá mis preguntas. Por ejemplo, aquí está nuestro informe y nos dice: el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Entonces aquí yo ya lo hice así como les enseñé las regresiones, y nos salió que tenemos un 0,00, lo que nos quiere decir que sí depende, que el salario actual del empleado depende del salario inicial que en un momento se les dio. Y tiene un poco de lógica, porque cuando entras a trabajar en una empresa, lo que te van a otorgar un salario que inicial, como decir que en un ejemplo te pudieran pagar el salario básico, pero después, con el tiempo, con los años que hayas trabajado, todo eso te van a subir su salario. Entonces quiere decir que uno sí depende del otro.
Y aquí tenemos nuestro valor R cuadrado, que no es 0,14. Como vimos en la tablita, el 0,14 todavía es una correlación muy baja. Entonces esto es lo que yo escribí acá en mi informe de regresión lineal. Aquí tenemos nuestras tablitas, las que les pasé del SPSS, y puse aquí, como se puede observar en la tabla, el salario actual de nuestros empleados según el grado de significancia, que es este, evidentemente depende del salario inicial que se le otorgó al empleado. Si analizamos nuestro rango de correlación, vemos que es de 0,14, que nos quiere decir que es una correlación baja. Entonces aquí tenemos nuestra segunda pregunta. El salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia. Eso yo ya lo realicé en el SPSS y nos salió la siguiente respuesta. Como se puede observar, la relación entre el salario del empleado con los años de experiencia, si nosotros nos preguntamos, ¿eso tiene relación el salario del empleado con los años de experiencia? No podemos dar, una información certera de decir si depende o no depende. Entonces para esto nos sirve nuestra regresión lineal. Entonces de aquí, por ejemplo, yo le puse esto y nos salió aquí que la significancia es de 0,016, o sea, sería por 100, si lo ponemos por 100 es del 1.6%, entonces quiere decir que sí depende, nuestros años de estudio del empleado sí dependen, o sea, nuestro salario inicial del empleado, nuestro salario actual que recibe el empleado sí depende de los años de experiencia, de experiencia del empleado. Entonces de aquí lo que nosotros tenemos es nuestro R cuadrado, que nos dice que es una correlación igual muy baja, y este gráfico voy a enseñarles más después cómo se realiza. Entonces aquí tenemos la tercera pregunta: ¿el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio? Y aquí nosotros hemos realizado igualmente nuestras tablas y nos salió que tenemos una significancia del 0,00, lo que quiere decir que sí depende uno del otro. O sea, el salario que recibe actualmente el empleado sí depende de los años de estudio. Y un R cuadrado que nos dice que es una correlación muy baja, o sea es un poco como que si una variable es afectada, la otra también va a ser afectada, pero en una proporción del 0,3, o sea, no, muy baja. Tenemos aquí que el salario que recibe el empleado depende actualmente, el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia. Entonces aquí tenemos de los años de experiencia y de los años de estudio. Como podemos observar, aquí ya tenemos dos variables más. O sea, estamos analizando el salario actual y aparte estamos analizando los años de experiencia y los años de estudio. Aquí verán, nos dice que nuestra significancia para los años de estudio es del 0,016. Entonces nos dice que, sí depende. Sí dependen el salario actual sí depende de los años de estudio. Y también aquí tenemos 0,00 de años de experiencia. Entonces nos quiere decir que tanto una variable como la otra sí dependen o sea, que el salario actual del empleado sí depende de los años de estudio y de los años de experiencia. Entonces aquí yo escribí mi interpretación. Por ejemplo, aquí yo puse en el valor R, les puse que era de... Aquí tenemos, para esta pregunta tenemos que en primer lugar, nuestro salario inicial sí tiene relación de dependencia con los años de estudio del empleado como los años de experiencia, con un grado de significancia del 0,016, que es el que está aquí para los años de estudio, y del 0,0 respectivamente. Entonces de aquí nos dice que el rango de correlación nos dice que es una correlación alta porque está del 0,40 a 0,70. En esta tabla nos dice que es moderada, pero yo tenía otra que era del 0,60 al 0,80 y esa era alta. Entonces aquí si queremos podemos corregirle, podemos poner una correlación moderada. Y aquí tenemos nuestra pregunta 5, estamos aquí ya trabajando. El salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y del salario inicial. Como nosotros tenemos aquí, en el salario inicial nos salió la significancia, que nos quiere decir si depende o no. Como es menor al 0,5%, aquí tenemos nosotros 0,03, entonces lo que nos quiere decir que es un 3%, y acá tenemos 0. Entonces esto nos dice que sí, evidentemente el salario que recibe actualmente sí depende del salario inicial del empleado y de la experiencia que tiene el empleado. Y aquí tenemos el R cuadrado que nos dice si tiene correlación, sería una correlación igual, una correlación moderada. Y aquí nosotros yo he escrito mi interpretación. Para nuestra pregunta se dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio y del salario inicial, como asimismo
años de estudio y salario inicial lo hemos hecho en esta tablita, pero aquí tenemos ya, por ejemplo, que el salario inicial o sea, que el salario que recibe el empleado actualmente ya no depende del salario inicial del empleado, pero sí depende de los años de estudio de este mismo. Entonces nosotros aquí ya, digamos, si tenemos 0, la significancia mayor al 5%, esto nos quiere decir que, o sea, yo puedo crear mi modelo, que sería mi ecuación, que ya les voy a demostrar que en los gráficos, que si vemos los gráficos de acá arribita, en los gráficos ya nos sale cómo sería nuestra, si, como podemos ver aquí sale y es igual a 3,66 más 9,67x, o sea 9,67, voy a poner 9,67x más 3,66x más 9,67y, y ese sería nuestro modelo para tener esta tabla, este modelo. Pero acá, por ejemplo, en el grado de significancia que nos dio, aquí nos sale 0,996, entonces yo ya no pudiera escribir la función de este modelo, pero, o sea, para que mi función me sirva, ya omitiría, o sea, este 0,96, o sea, solo escribiera, por ejemplo, y es igual a 0, por ejemplo, 0,000x podría poner, pero para esta pregunta, y como vemos aquí, tiene relación, o sea, el salario que recibe actualmente el empleado sí depende de los años de estudio, pero no depende del salario inicial. Y por último tenemos nuestra pregunta 7, que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia de estudio y del salario inicial. Aquí ya hemos metido nuestras tres variables y nos sale que en este caso 0,042, esto quiere decir que sí depende, este también sí depende y este que no depende. Entonces aquí nosotros, como podemos observar, manejamos tres variables, que la primera nos da un grado de significancia del 0,40, que nos dice que sí depende. Esta también está dependiendo de la experiencia del empleado, sí depende, y del salario inicial ya no depende. Ahorita les voy a enseñar brevemente cómo se realiza el gráfico. Por ejemplo, si yo tenía aquí, por ejemplo, quiero insertar un gráfico, pongo un generador de gráficos, aceptar, y en este generador voy a poner en dispersión puntos, voy a arrastrar este acá, y por ejemplo yo quiero ver si el salario inicial depende de los años de estudio, por ejemplo. Voy a ponerle cerrar, voy a poner aceptarle, y se me va a generar aquí mi gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro gráfico. Si yo quiero ver nuestra lineita de tendencia, voy a poner aquí añadir línea de ajuste total, y me va a salir, por ejemplo, esa es de la función que yo les decía, y igual 20,008 menos 0,01 de x. Esa sería nuestra función para poder encontrar esta regresión lineal. Entonces, con esto ya hemos finalizado nuestro video. Muchas gracias.